Guayet asume el 12 de enero, el 12 de enero dicta la resolución número 1, por el cual ordena la investigación de la obra pública de Santa Cruz, Vial y de Lázaro Báez. Más direccionado imposible. No, es una jornada donde otra vez asistimos a un nuevo avasallamiento del Estado de Derecho. Este juicio es parte del circo. Estamos frente a nulidades y eso es lo que advierte la Corte, porque acá estamos dejando de lado que empezó un juicio que tiene ya advertencia de nulidad. La verdad yo tampoco pensaba ser candidato porque yo me propuse unir a todos y salir de las candidaturas para que nadie piense que estaba tratando de beneficiarme con algo. He pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Y yo creo además que si es que tenemos la suerte de que la gente nos da otra oportunidad, lo que no tenemos es el derecho a equivocarnos. No tenemos el derecho a equivocarnos. Somos la antigrieta. Ni Cristina, ni Cambiemos. Hemos tenido una charla con Roberto Lavagna y hemos ratificado la voluntad de continuar dialogando. Lo que sostienen que con frases como esta usted coquetea con el kirchnerismo. Que son parte de la dinámica funcional del gobierno. El gobierno que quiere. El gobierno quiere dividir a la oposición. D'Alessio en Corrientes, D'Alessio viajando, D'Alessio formando parte de esto en el accidente de Olmedo. Ya son demasiadas casualidades. Chat. Seguimos viendo, insisto, material que forma parte del expediente judicial que está en el juzgado de Alejo Ramos Padilla y que habla de reuniones con la ministra Patricia Bullrich. Piden el desafuero y la remoción del fiscal Stornelli. Qué vergüenza lo de Stornelli, qué tristeza para la justicia, qué forma de comportarse por afuera de todo lo que es el derecho. Es un envío al procurador general interino, doctor Eduardo Casal, urja el procedimiento para lograr la remoción y o desafuero del fiscal federal Stornelli. Alejo Ramos Padilla apura a un Casal que encubre claramente a Stornelli. Es esto que se ve la polvareda todavía. Me parecía así. La policía asegura que no hubo tiros. Yo encontré 4 casquillos, tengo testigos, hay testigos las balas, hay todo, hay todo. La determinación es que muchos de estos ex policías que han deshonrado la fuerza, que han manchado el uniforme, no solamente quedan apartados, hoy 12 policías más, de la medida que habíamos tomado el día de ayer, sino que le pedimos a la justicia que prontamente a quienes son responsables vayan presos. Bienvenidos a este resumen final de una semana tremenda, verdaderamente, con este último tema que estábamos viendo, ¿no? Lo que ha sido esta masacre en San Miguel del Monte, que se ha cargado la vida de 4 personas, de 4 chicos, podemos decir, ¿no? Porque estamos hablando de 2 víctimas que tenían 13 años, una 14 años y un joven de 22. Una chica de 13 años está luchando todavía por su vida, porque claro, primero la policía se contradijo en las declaraciones, pero claro, ahí se veían las imágenes y los testimonios donde la policía, tal vez uno se pregunta, aplicando la política o la doctrina de Patricia Bullrich. Lo vemos en el informe. Caso como este es el que muestra las consecuencias fatales, las consecuencias terribles de una política de seguridad que avala o que incentiva que la policía intervenga de este modo, que no controle, que se le dé autonomía también, en todo sentido autonomía, y que de alguna manera lo que plantea es que algunas vidas valen, otras vidas no valen, y que en la mayor parte de los casos el derecho a propiedad está por encima también del derecho a la vida. Evidentemente es algo que ya la provincia de Buenos Aires está sacando a la luz en relación a que esto no fue un procedimiento de un auto que fue detenido. Basta solo mirar que ahí no había un típico... es algo típico es que haya
conos, que haya personal con chaleco, conos. Se escucharon unos tiros que está la policía. Hay un hombre tirado ahí en el piso, boludo. Son tiros, boludo, son tiros. Los que tienen que articular y observar y controlar estas conductas que pueden ser que va contra el ordenamiento jurídico es la propia policía, el propio ministerio. Creo que, como decía la ministra, el ministro Ritondo se está ocupando del tema. Bueno, pero la verdad que lo que yo siempre digo que eso no es sistémico, no es institucionalizado, son grupos o unos pocos que hacen las cosas mal. O sea, mientras 5, 6, 7 policías acá con el tema de Monte, 3 o 4 como el tema de Avellaneda, no es toda la policía. Ellos están haciendo las cosas mal y hay otros 80.000, 90.000 que trabajan bien. Siempre juega un poco la primera versión policial y juega qué hace la autoridad política con esa primera versión policial y juega también qué hace la fiscalía o el juzgado que tenga que investigar en relación con esa primera versión. Este caso de ahora de San Miguel del Monte es un caso tan grave, con una situación que tiene tan poca posibilidad de explicación y de tergiversación de los hechos, que les impidió sostener versiones falsas al comienzo. Nosotros tenemos una parte de la investigación ayudando a la provincia de Buenos Aires con la Gendarmería Nacional y también otra serie de investigaciones y de datos que nos han llegado, que se los acabo de mandar al fiscal Procurador General Contegrán, de muchísima gravedad, pero vamos a esperar que esa información la dé el fiscal. O sea, lamentablemente estas cosas pasan, pero el Estado está presente. Como decía la ministra, se está investigando en profundidad y yo creo que tiene que ser así, y es un trabajo ahora de la justicia y de los fiscales, no de la propia policía, sino la investigación penal está en manos del fiscal. Es tremendo, ¿no? Porque uno ve los testimonios, ve las imágenes y los padres, ¿no? ¿Cómo quedan en esta situación? Porque uno dice San Miguel del Monte, se conocen todos. Es decir, cuesta entender que un control policial despiadado hasta acá por la información que uno tiene y por lo que ha hecho la decisión que ha tomado el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en este caso de descabezar la cúpula. Pero claro, uno ve hablar a Patricia Bullrich, a él un poco el informe lo mostraba. Digo, ¿no promueve este tipo de cosas? Digo, causa dolor, estamos hablando, repito, las víctimas, 2 chicos de 13 años, otro de 14, un joven de 22 y una chica de 13 años que está peleando por su vida, está en el hospital del Cruce de Varela. El doctor Daniel Germanos es abogado penalista, ex juez. Gracias, Daniel, por venir. ¿Qué opinión te merece esto? Digo, porque cuesta entender, ¿no? Porque van a decir, bueno, la gran ciudad se escaparon. Pero esto es inexplicable. Mira, cuesta entenderlo desde la lógica. Yo recuerdo, como juez penal en Lomas de Zamora, tuve muchísimos casos similares que no salieron a la luz. Generalmente el primer encubrimiento se da en las áreas policiales y el segundo en las judiciales. Porque el juez hoy sigue teniendo como policía, no una policía judicial, sino la misma policía, la misma infantería, y se genera una suerte de enorme dificultad de tener que juzgar a los que son tus auxiliares. La policía es auxiliar de la justicia. Claro. Por eso siempre insistíamos que tenía que haber una policía judicial. Este hecho de San Miguel del Monte, que se repite, podría contarte la masacre de Chingolo, la de Bunge, hay infinidad de casos. El caso de este chico que quemaron vivo en un calabozo y que le llegó la noticia de la falta de mérito un minuto antes que muera, con 100% de quemaduras, el caso de Nahuel Balzano en Avellaneda, del cual fui patrocinante y fueron vergonzosamente absueltos los policías, en una verdadera masacre. Ahora, ¿qué pasa? La Argentina no ha podido salir, y pasa todavía en algunos lugares de Latinoamérica, de esta doctrina de los escuadrones de la muerte inventada por los franceses en la mal llamada Guerra de Argelia, donde fueron educados los hombres de Videla, los hombres de Pinochet, los hombres de Stroessner. Esa escuela no terminó, todavía pervive. Y yo te diría, si vos me decís cómo clasificamos a los aspirantes a policías, diría que hay 3 categorías. Está el que entra por vocación, el que entra porque necesita un conchavo,
y el que lo hace por carácter reactivo, porque no se anima a ser delincuente. Ahora, en cualquiera de los tres casos, ¿sí? Los aspirantes a policía, vos hablás de escuadrones, es un tema muy complicado, es decir, escuadrones de la muerte. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿no hay falta de capacitación también? No, es que hay una creencia en ciertos sectores de la policía de que ciertos chicos de cierto aspecto, por su supuesta vagancia, por los vagos y mal entretenidos de Martín Fierro, son un peligro social. Está la creencia que hay que liquidarlos. Esto está instalado. Yo sé que parece ciencia ficción, parece un disparate. Este hecho, si no lo hubiera filmado un vecino, le hubieran puesto dos fierritos a los chicos y hubieran dicho que intentaron variar la policía, que la policía pensaron que eran un atentado y quizás hasta llegaban a decir que eran jóvenes aspirantes a terroristas del ISIS. Se pudo haber llegado a decir eso. Ahora, ¿qué pasa? Yo acabo de decir que hay 3 categorías de aspirantes a ingresantes y que una de las categorías es aquel que entra porque no se anima a ser ladrón, no se anima a ser delincuente y se viste de policía. O sea que es un delincuente de potencia. Pero los 3 necesitan un mensaje del Estado que marque que la ley, primero que nada, está para el que tiene que hacerla cumplir, que es el policía. Primero que nada está para él. Si el Estado, en vez de mostrarle claramente de que cuáles son sus límites, lo estimula en su pensamiento fascista, le da la convicción de que ese pensamiento es correcto, que hay que exterminar a esta gente que es un peligro. ¿Cuántas veces se ha dicho que a los XX hay que matarlos de chiquitos? Este pensamiento está. Mucha gente cree cuando muere abatido, igual que en la época del proceso, cuando desaparecía alguien, decía algo habrá hecho. También la gente cuando muere un chiquito en la calle, baleado por la policía, piensan que la policía tiene razón. Y cuando se descree de esto, sale el Estado a avalarlo. Este era el peligro de analizar y de festejar la doctrina Chocobar, aunque después la justicia lo haya absuelto. Yo te quiero preguntar porque me tengo como la sensación, porque después vamos a hablar de la justicia también, que a partir de la llegada de este gobierno, esto se acentuó, porque como estás hablando de casos anteriores. Ahora, hay como un accionar, muchas veces los vecinos filman accionar de policía, de la que quieras, de la ciudad, de la provincia, son como matones. Sí, esto ha quedado al desnudo, esto no ha cambiado, ha habido 2 problemas. Ahora se ve, existieron 2 problemas. Y además está estimulado. ¿Qué pasa? Cuando un gobierno no puede dar ninguna clase de respuesta, no puede dar educación, no puede dar cultura, no puede dar salud, no puede dar laburo, no puede dar nada, dice, yo te doy seguridad. La seguridad pareciera ser lo más barato, con unas cuantas balas se arregla. Y la gente cree que cada vez que muere un pibe en la calle, aumentó la seguridad. No, aumentó la inseguridad. Porque ese pibe puede ser tu hermano, tu hijo, cualquiera. Es más, puede ser un delincuente, pero que no tiene prevista pena de muerte en el asfalto. Tiene previsto un juicio. ¿No te parece falta de humanidad? Por ejemplo, la veíamos a la ministra Patricia Bullrich. Yo pensé que estaba en San Miguel del Monte. No, estaba con el titular de la policía, con Roncaglia. Pero digamos, por momentos parecía una opinadora. Sí, acá hay una enorme responsabilidad política. Este hecho a lo mejor, con un gobierno profundamente republicano, también hubiese pasado. Pero tendríamos una opinión distinta de nuestros ministros. Yo querría que nuestra ministra hubiera estado todo el tiempo pregonando una policía que esté al lado del vecino, que sea amigo del vecino, y no que esté todo el día dispuesto a matar, o con las Tracer, o como se llamasen, siempre pensando en la violencia. Bueno, ahí te quería llevar, ¿no? Porque hace pocos días hablábamos de las Taser, estas pistolas eléctricas, ¿no? Que es una especie de descarga eléctrica. Dice, bueno, lo que pasa es que no mata. Dice, esto es mejor, digamos, que lo que tienen es preferible que usen esto y no una bala de plomo. Claro, pero yo lo que querría decir es lo siguiente. Cuando una escena como esta se ve y se hace pública, yo quiero que la gente imagine por un instante lo que pasa en los calabozos. Lo que pasa en los calabozos con cualquier hijo de vecino que es detenido. La golpiza que se lleva, las cosas que ocurren, los días que pasa sin comer, los tipos que en un año pierden 40 kilos de peso y que luego o los liberan o resultan condenados a penas mínimas que no merecían haber pasado por la tortura. Es decir, estamos teniendo un Estado que ha adherido a la doctrina nefasta de la seguridad nacional. Esto lleva a más tortura, a muertes injustificadas. Esto lleva a que la policía sea el mayor vehículo de la inseguridad. Entonces hay un enorme error. Aquí lo que hay que abrir rápidamente es la escuela. Vos fíjate, no es un pensamiento mío. Pero por eso te digo, ¿ha mejorado en algo la capacitación de la policía? Porque uno los ve, a ver, es un problema. Si los tipos no accionan,
es un desastre. Ahora, si accionan es un desastre peor, digo, no tienen... Pero hace poquito, el 25 de mayo, también un policía persiguiendo a alguien mató a un hombre que salía a hacer un plazo fijo, le mató a otro y no pasó nada. Es decir, en una palabra, Camus decía que cada uno de nosotros es lo que hicieron de él. Todos tenemos una historia, todos tuvimos un ejemplo, tuvimos un maestro, un papá, una mamá, un tío, un abuelo. Alguien tuvimos, y hoy el ejemplo es el autoritarismo. Nos están enseñando a que para responder a la violencia hay que poner más violencia. Y la única manera para la violencia es la educación. Estamos con problemas, ¿no?, con los ejemplos, porque vos estás hablando de esto, ¿no? Y yo digo, ejemplos, ¿qué ejemplos tenemos, no? Estamos hablando de la fuerza de seguridad, pero si vamos a la justicia, ¿no? Tenemos un fiscal como Carlos Stornelli que el juez Ramos Padilla, recordemos esta causa de espionaje y extorsión ilegal, llega a un punto donde ha sido citado por quinta vez, ¿no? Ha sido por la Cámara Federal de Mar del Plata declarado en rebeldía, con lo cual, digamos, ¿qué más puede decir? ¿Qué ejemplo da Stornelli? Bueno, justamente, al estar faltando esta causa ejemplar, porque realmente todos tenemos que obedecer la sensación de la justicia, cualquiera, el más rico, el más poderoso, cualquiera. El fiscal Stornelli, que ha sido y ha pedido la mayor cantidad de prisiones preventivas de los últimos 2 años, entre otras cosas por peligro de fuga, demuestra que él está en peligro de fuga, que está rebelde. Es un hecho realmente disparatado. Yo creo que él debió haberse presentado espontáneamente aclarar su situación, como han hecho algunos colegas tuyos que se presentaron en Dolores, sin ser siquiera citados. Lo mismo debiera hacer Pablo Oliveto, lo mismo debiera hacer Elisa Carrió. Es decir, nosotros, los que dirigen el país, son los primeros que tienen que estar demostrando. Y yo hoy hubiese querido ver el Ministerio de Seguridad no solamente encarcelando a los responsables, sino estando al lado de las víctimas que pedían, por favor, plata para poder atender a esta nena, creo que se llama Rocío, que está en Barilá, que estaban sin dinero para ir a visitarla. Es decir, el Estado tiene que pensar que la justicia, mira, si vos vas a la Facultad de Derecho te van a decir primero que el derecho es un conjunto de normas. Pero cuando vas a una escuela de filosofía te van a decir que el derecho es un proyecto de armonía social. ¿Y qué armonía social se arma con una pistola? Ninguna. Ninguna. Decime una cosa, el procurador general, Eduardo Casal, le abrió un sumario administrativo ahora, ¿no?, a Stornelli. Digo, lo está tratando como una gripe el caso. Bueno, esto es lo que te quiero preguntar, pero lo hace 2 meses después, digo, que el tipo tendría que haber ido ya. Claro, fíjate. ¿Sentí que lo están cubriendo a Stornelli? Mira, yo sí, vos sabés que el delito de encubrimiento es un delito doloso, intencional. Yo no quiero pensar de que el procurador tenga aspiración y desee ser un delincuente, pero me parece que tendría que haberlo desde lo personal y en lo íntimo. El mismo día que fue citado a Stornelli, haberlo llamado por teléfono, llamarlo a Stornelli y decirle: Carlos, andá volando, andá volando, necesitas un auto, te llevamos, tenés que ir ya. Porque, voy a repetir, esto se construye con modelos. Y los modelos que estamos tomando nosotros son los modelos de desobediencia a la ley, son los modelos de muerte, de violencia, de autoritarismo, de falta de respeto a la ley. Decime, ¿y en la justicia oportunismo? Porque yo estuve leyendo, les digo, el doctor Germanos es una de las personas que explica la justicia, creo que más didácticamente, y uno la puede entender, digamos, cualquiera que está ahí en casa puede entender. Y es una explicación de esta causa que comenzó a principios de esta semana, que tiene que ver con, digamos, la obra pública en la provincia de Santa Cruz, donde explica y describe cómo fue. Es decir, el mismo juez que en el año 2008 desestima la denuncia de Carrió, Iglesias y Burrich, y dice: no, esto lo tiene que investigar la provincia de Santa Cruz, porque es algo que se hizo con fondo de Santa Cruz. Exacto. Es el mismo juez que, llegado Cambiemos, decide abrir la causa. Sí, y voy a dar un ejemplo aún más claro, porque esos 10 puntos que son breves serían extensos de explicar en este programa. Yo lo que quiero explicarle al televidente es que un fraude de cualquier tipo requiere lo que se llama, en la técnica nuestra, dolo, y en la vulgaridad, intención. Es decir, tiene que haber conocimiento de que se está defraudando. Cuando Ibarra fue juzgado, o se lo quiso juzgar por el tema Cromañón, se entendió que había que dividir la responsabilidad entre política y jurídica, que podía considerarse, según muchos, y le hicieron juicio político,
que podía considerarse responsable político por no haber tenido un equipo idóneo para evitar este tipo de masacres. Pero de ninguna manera le podían achacar el incendio. Entonces dijeron, políticamente responsable, fuera de la jefatura de gobierno, pero desde el punto de vista procesal, no. Haber llamado a Cristina Kirchner a este juicio, y puedo citar también el caso de Julio De Vido, no hay una prueba. Pero yo conozco el expediente íntegro porque formo parte de Iniciativa Justicia, una organización de abogados donde hay también algún fiscal. Sí, hay varias cosas que está bueno del resumen que vos haces, porque, por ejemplo, está desconocido de conocimiento público que son 51 obras las que se están auditando, de las cuales se auditaron nada más que 5. Ahora, esto de que decían que en Santa Cruz le daban toda la obra pública a Lázaro Báez, lo cual es mentira. Porque, no es cierto. Pues yo estaba mirando ahí, de 1.464 obras, le dieron nada más que 108. Es el que menos adjudicaciones tuvo. Pero vayamos al fraude. Vamos a suponer que haya habido fraude. El fraude comprobado por esas pocas pericias es equivalente al 0,1%. Es decir, que el sobreprecio habría sido del 0,1%. Que no está comprobado tampoco. Pero quiero decirte, nadie haría un fraude para quedarse con el 0,1. O sea, es algún error administrativo, algún desajuste de cuentas, pero los fraudes tienen otra entidad. Otra entidad, esto es como decir que una persona lesiona a otra porque le da fuerte un apretón de mano. Es decir, los delitos requieren gravedad. Este es un juicio penal donde se ha hecho un montaje hollywoodense y no meritaba de ningún modo haber puesto a ministro, haber puesto a la presidenta de la Nación y candidata. Esto es una maniobra dolosa. Esto es una maniobra dolosa. Que recordemos comienza con la llegada de Cambiemos, porque digamos, cuando se reflota esta causa que en el 2008 fue desestimada por el propio juez Ercolini. Digo, con el ¿no? presidente Macri. Exactamente. Llega Macri y Javier Iguacela, que es el ministro de Energía que tuvimos. Auditen esto, pero no las del pariente del presidente. Auditen estas obras, dice. Únicamente estas obras. Es decir, esto es lo que se llama direccionar la justicia. Y una justicia direccionada no es justicia. Es algo personal, es venganza, no sé qué será. No sé qué será, será castigo, será hacer lo que dijo Durán Barba. Durán Barba se autodefinió, quizás copiando a Perón, somos los menos malos. Entonces, para confirmar que somos menos malos, quiere demostrar todos los días que los opositores son muchísimo más malos. Entonces, la verdad que la campaña política, hecha en base a decir que el otro es un desastre, ni siquiera poder decir una sola cosa a favor de mi sector, es de una pobreza que genera mucha tristeza. Porque en este país, más allá de los diputados, de los senadores, estamos nosotros, están nuestros pibes, están nuestros amigos, están los pobres que mueren de hambre. Daniel, gracias por haber venido. Un placer. Mirá, tenerte. este tiroteo tiene mucho que ver con la imagen de ese tipo que vimos incendiando a una persona que dormía en la calle. Y más de uno se habrá reído y habrá disfrutado esa escena. Habrá dicho, ¿sabes qué? Un indigente menos, un vaguito menos. Este es el pensamiento policial. Gracias, Daniel. A ustedes. Bueno, y hablaba de pobreza, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del largo conflicto de la empresa Cresta Roja? Que cuando llegó el presidente Macri, prometió empleo. ¿Se acuerdan que dijo, no, esto tiene que salir adelante, no hay manera de que fracase? Bueno, han fracasado y hay 1.200 empleos menos en esta empresa. Hay datos que son tremendos y que enseguida vamos a charlar con Claudio Lozano, pero antes miren este informe. Porque los argentinos sabemos trabajar. Los argentinos, cuando nos sentamos alrededor de una mesa y nos comprometemos, hacemos las cosas muy bien. Él vino después que se reactivó en el 2016 a decir que era una planta modelo, que bueno, era una empresa recuperada y que los trabajadores iban a volver todo a su puesto de trabajo, y nada de eso se cumplió. De los 3.300 que éramos trabajando, solo 2.100 compañeros pudieron ser llamados, quedaron 1.200 compañeros en situación de calle. Te interrumpo. Mientras Macri anunciaba que esto era una planta modelo, en ese mismo momento ya había 1.200 personas que no iban a tener trabajo. Que nunca más volvieron a entrar a trabajar, nunca más fueron llamados. Hay 900 suspendidos y 180 despedidos. 180 despedidos. Eso en los últimos 3 años, eso cumplen 3 años de que vino Macri acá. Sí. De los cuales fueron quedando cientos y cientos de trabajadores en la calle. Nosotros tuvimos la suerte de ser de vuelta incorporados y después la desgracia de vuelta de quedar en la calle con un telegrama de despido como lo estamos actualmente nosotros. Es mi angustia, la angustia de cada argentino. Y estoy ahí.
Y como cuidamos a los empleados de Cresta Roja, cuidaremos a todos. La última represión que tuvimos en el mes de diciembre, el 14 de diciembre, fuimos reprimidos brutalmente. Una de las 9 represiones que nos hizo este gobierno, porque desde que empezó a la actualidad, 9 veces fuimos reprimidos. Cuando hablamos de represión, hablamos de bala de goma, hablamos de golpe, no de solo desalojo. ¿Te imaginaste esto alguna vez? Nunca, nunca, porque yo cuando estaba trabajando acá tenía una vida digna, me podía ir de vacaciones, tenía un chico en el colegio privado, podía pagar mis impuestos, podía tener un proyecto de vida. Hoy en día no lo tengo nada. Y yo le digo al mundo, esta Argentina que se presenta es distinta. ¿Por qué? Porque aprendimos de nuestros errores. Tengo las marcas todavía que me quedaron de la última represión. Todos balazos de goma, toda la espalda, la parte de la cintura. Antes del 2015 yo tenía una vida normal, me levantaba a la mañana, venía, cumplía mi horario de trabajo, yo me iba y a fin de mes tenía mi salario. Tenía una vida digna. Este gobierno me sacó todo, me sacó la vida digna, me sacó el puesto de trabajo, me sacó mi indemnización. Y mucho dolor, mucha impotencia, más que nada por la necesidad que está pasando mi familia, porque no es justo que venga un gobierno con mentiras, que venga con cámaras y muestre una mentira de una estafa tremenda que hubo acá, porque como te decía yo, nosotros éramos trabajadores dignos, no teníamos mucho, pero vivíamos. Hoy en día no sé de cómo vivimos, pero estamos viviendo una realidad que es horrible. Y que haya mucho más trabajo en Cresta Roja para los argentinos. Gracias. Han sido las palabras del señor presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri. A todos, muchas gracias por vuestra presencia. Ahí estábamos mirando el graph, dice, ¿no? La pobreza alcanzó, se está estimaciones que hablan del 38%, y las estimaciones tiene el señor Claudio Lozano. Claudio es, digamos, responsable de lo que es el Instituto para el Pensamiento y Políticas Públicas, que si ustedes se meten en la cuenta de Twitter, hay un informe que está subido, que está medida la pobreza a diciembre de 2018. Ese informe, que toma datos del INDEC, dice que el 2018 cerró con 4.757.000 pobres más, no total, y con 1.165.000 indigentes más. Lo que hace es que el año pasado cerró con una pobreza del 35,9% y una indigencia del 7,4%. Diciembre de 2018, tomado con datos oficiales. Hoy, Claudio me decía fuera de cámara, estamos estimando un 38% aproximadamente. Sí, porque la verdad que todas las razones que explican el aumento de la pobreza no se ha modificado ninguna. No hemos tenido una desaceleración de la tasa de inflación, no hemos tenido una modificación del comportamiento del empleo, sigue habiendo destrucción de puestos de trabajo y por lo tanto también caída del poder adquisitivo. Así que en ese sentido no habría ninguna razón para suponer que el 35,9 bajó, más bien tiende a subir. La diferencia del estudio nuestro respecto a lo que mostró el INDEC es que el INDEC presenta un promedio del semestre, del segundo semestre del 2018, y por lo tanto compara los valores del tercero y del cuarto. Pero al poner el promedio está ocultando el pico. El pico fue en el cuarto trimestre, que ese es el que llega al 35,9. Y en realidad, si uno mira qué es lo que... Nosotros, por ejemplo, seguimos trimestralmente la pobreza. Si uno toma el año 2018, en el primer trimestre del 2018, la pobreza estaba en 25,5. En el último trimestre está en 35,9. Es decir, prácticamente son 10 puntos de crecimiento en apenas 9 meses. Estamos hablando de prácticamente 500.000 de personas por mes. Claro, que fue el momento de la devaluación, ¿no? Claro. Tenés las dos corridas cambiarias, tenés el tema del ajuste y la recesión provocada y el derrumbe de la actividad económica, y tenés 500.000 de personas por mes que se incorporan bajo la línea de pobreza en los 9 meses que van entre el tercer mes, entre marzo del 2018 y diciembre del 2018. Tenés
Medio millón por mes, tenés 17.600 personas por día, tenés 740 personas por hora y 12 pobres por minuto. Esa fue la realidad. Por eso es que en la Argentina del 2018 lo que se da es una situación de derrumbe de la actividad económica y de derrumbe social. Eso es lo que de alguna manera ha producido la pérdida brutal de consenso político del gobierno y ha puesto en la situación en la que está hoy la Alianza Cambiemos y la candidatura presidencial de Macri. Ahí en el informe veíamos el caso Cresta Roja, ¿no? Que sabemos que es largo el conflicto en Cresta Roja, pero que Macri en mayo de 2016... hacía meses que había asumido, había prometido trabajo, había prometido que eso se tenía que reactivar, que no había manera que una empresa como esa, digamos, la esté pasando mal. Ahora, los números hoy hablan de que está cada vez peor. Sí, aparte digo en términos de empleo, una vez más los últimos datos que tenemos son los de finales del 2018. Si uno compara finales del 2018 con finales del 2017, la cantidad de gente ocupada es menor. O sea que hay una destrucción neta de puestos de trabajo. Vos tenés 130.000 personas menos trabajando que las que tenías a finales del 2017. Tenés una destrucción de 390.000 puestos de trabajo plenos, de jornada completa, que son destruidos. Y tenés en realidad 5 millones de personas que buscan cotidianamente empleo, porque no solo busca empleo el que está desocupado, está buscando empleo todo un conjunto de gente que tiene ocupaciones absolutamente precarias y absolutamente insuficientes. Son 5 millones de personas que buscan empleo en la Argentina con los datos del 2018. Creció, te diría, más de un 40% la precarización laboral en nuestro país. Así que derrumbe económico, precarización laboral, caída del poder adquisitivo y aumento de la pobreza. Ese es el escenario que se sigue dando. O sea, en realidad es el escenario que tenemos hoy, mientras el gobierno tiene la peregrina idea de tratar de reelegir, en realidad todo se hunde, ¿no?, en términos económicos y sociales, ¿no? ¿Qué te pareció esta presentación de la fórmula Fernández-Fernández, que mañana va a tener públicamente su aparición en la localidad de Merlo? ¿Qué te da, qué te despierta? Mira, primero, digo, yo soy parte de otra fuerza política, por lo tanto no me corresponde opinar mucho sobre la fuerza política de otra experiencia. Sí creo que para los que veníamos como nosotros impulsando la necesidad de un frente que canalizara el descontento mayoritario hoy vigente, la decisión que se tomó terminó con las especulaciones electorales y abrió la posibilidad de convocar a un frente que efectivamente pueda derrotar a Macri en la elección que viene. Me parece que en ese sentido... esto que Cristina no es candidata, digamos, porque es candidata a vicepresidenta. Es candidata, pero creo que ha tomado una opción inteligente, me parece que se da cuenta que el hecho de haberla elegido como contrincante es porque en todo caso ella genera cierto tipo de reacciones en algunos sectores que indudablemente le permiten a Macri pretender capturar votos y reelegir. Me parece que, bueno, ha buscado un modo. Creo que además le ha generado graves problemas al peronismo federal con la definición que tomó. Bueno, es que la presentación... Y creo que dejó en el aire la candidatura de Macri, o sea, porque la candidatura de Macri se justificaba por la confrontación con Cristina. Bueno, fíjate que no... Yo imagino que las tendencias internas al interior de Cambiemos, que buscan en todo caso que Macri no sea el candidato, van a tener mucha más fuerza en este contexto que en el anterior. Bueno, fíjate que en la semana hubo como decían que no, que la candidata iba a ser el plan B, está el tan hablado plan B de María Eugenia Vidal, candidata a presidenta, que fue la propia Casa de Gobierno que salió con los medios amigos a decir que no, que la fórmula iba a ser Macri-Vidal. Digamos, es decir, fue un cachetazo, los dejó que no supieron qué hacer, hasta hoy no saben qué hacer. Sí, el otro dato que me parece importante también poner sobre la mesa es que, bueno, Cristina eligió a alguien como Alberto Fernández, que es probablemente de quienes la acompañan, aquel que tiene mayor capacidad de diálogo con los factores de poder. Es decir, es una suerte de señal también en términos de gobernabilidad futura. Y me parece que este es un tema importante, porque digo, la gobernabilidad hay que entenderla bien. Es decir, no debería entenderse como que no se va a avanzar en modificaciones o cambios respecto a lo que hoy ocurre. Sino que en todo caso es un reaseguro de gobierno, pero manteniendo los criterios de cambio. Me parece que en este sentido
la decisión que se tomó facilita la construcción del frente que necesitamos para ganarle a Macri en el 2019. Gracias, Claudio. No, gracias a vos. Bueno, y candidatos, ya está claro, ¿no? Por ahora sería Mauricio Macri, por el otro lado sería y será Alberto Fernández, pero hay más candidatos. ¿Qué plantearon los intendentes? Los problemas que tiene el interior, los caminos rurales, los problemas que tienen con la producción, los problemas que no son muy distintos a los problemas que tiene la Argentina. ¿Cuál es el clima, cuál es el ánimo que notó? No, están todos contentos, yo los veo a todos muy entusiasmados. Lo que quedó cerrado de parte nuestra es el tema de elección interna o consenso, tal como dijimos desde el principio. Yo soy candidato de Alternativa Federal a presidente de la Nación. Entiendo que Alternativa Federal debe ser el canal de expresión de muchos argentinos que no quieren la continuidad de este gobierno porque no están conformes con lo que pasa en la Argentina y no quieren que eso signifique la vuelta del anterior gobierno, del gobierno del kirchnerismo al poder. ¿Hablan sobre las listas? No, hablamos más de los problemas que tenemos que afrontar. ¿Ir a las PASO también está esa opción? ¿Está democráticamente opción? No, eso es algo que está establecido por ley, el que quiere ir a las PASO puede ir. Hay mucha especulación, conjetura, cuál va a ser la fórmula del gobierno, si esta fórmula va a quedar así, si no, finalmente, qué va a pasar, si un dirigente se va para acá, se va para allá. Mire, yo estoy siempre del mismo lado, del lado de los problemas de la gente. Nosotros insistimos en el único mecanismo válido cuando hay varios partidos y no uno solo, o partes de partidos, que es el consenso. Eso es lo que quedó cerrado, el diálogo con los amigos de la Alternativa Federal está siempre abierto a hablar y hablar con sinceridad. Una muy buena impresión. Alberto Fernández, nuestro candidato a presidente, ha planteado que es necesario con todos, con la fuerza propia, con la que está más cerca, con la que está más lejana, con la que hay que convocar. Y Máximo también ha hablado y ha dicho claramente que nosotros necesitamos hacer acuerdos en la Argentina para que no ocurran las cosas tan feroces que están ocurriendo. Esto de recuperar la política de un candidato a presidente reuniéndose con intendentes, hablar de política abiertamente, escuchar, responder, poder preguntar, se había perdido, ¿no? Desde que Néstor no estaba, y principalmente que él se lleve el acompañamiento sólido, fuerte de todos los intendentes, los del interior, los del área metropolitana, para una candidatura que va a necesitar mucho trabajo de parte de cada uno de nosotros. El que piensa que esta elección está ganada se equivoca profundamente, y hay que trabajar en incorporar en la agenda los intereses de los sectores productivos y los sectores urbanos. A mí lo que más me preocupa es que todos nos pongamos a tirar para el mismo lado. Eso es lo que más me preocupa, porque hace falta que todos nos involucremos y empecemos a tirar para el mismo lado. Y mi prédica en este momento es decirle a todos que necesito que todos me ayuden. Los intendentes, vos, los ciudadanos, todos. Para sacar este país adelante en el estado que lo ha dejado Macri, hace falta que todos estemos juntos y todos tiremos para el mismo lado. Y lo que quiero es inyectarles confianza, seguridad, certezas de que podemos hacerlo. Bueno, hay un dato que no es menor, porque el día lunes a las 11 de la mañana en Parque Norte se reúne la Convención Nacional del Radicalismo. Radicalismo que, se acuerda en aquel entonces, en Entre Ríos, en Gualeguaychú, tomó la decisión de acompañar a Cambiemos, de integrar el Frente Cambiemos. Habla que la cosa está bastante complicada. Hay muchas discusiones internas previa a este inicio. Repito, 11 de la mañana comienzan las acreditaciones. Yo no sé si volarán sillazo, no sé cómo va a terminar la cosa. ¿Se acuerdan que la de Gualeguaychú no fue fácil? Tenemos un radical que va a estar en el lugar, el señor Miguel Ponce. También tenemos gente de la izquierda como Gabriel Solano. Gracias a los dos por venir. ¿Cómo termina lo del lunes? A hoy, digo, con la perspectiva que hay hoy. Te diría, el mapa hoy habla de 3 sectores. Un sector liderado por el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Salvador, yo diría junto con Mario Negri y tal vez Jesús Rodríguez, que está muy cerca, trabajando muy cerca, codo a codo, con lo que yo he denominado los comisarios del PRO, básicamente el Chico Peña y Frigerio, que en una actitud que no tiene antecedentes en mí, me acabo de dar cuenta, le decía a los amigos cuando esperaba, que cumplo 50 años en el partido. Jamás vi una cosa igual, una intervención
externa al partido en una convención que es la máxima institución, jamás lo vi. Es fuerte lo que está diciendo, porque Sí, el sí, radicalismo que tiene comisarios externos. Yo los llamo los comisarios externos. Este sería un sector, a mi juicio, minoritario hoy. Hay un segundo sector que podríamos, para no hacer tantos nombres, ponerle Cornejo, que es el que ha dado a conocer una carta, una posición, donde claramente pide que se constituya una nueva herramienta electoral, un documento donde la palabra Cambiemos no está más, no existe en todo el documento, no está la palabra Cambiemos, donde se hace un análisis de diagnóstico de situación y se plantean puntos, que son los que debe votar la convención, en relación a la política de alianzas y a cómo se va a manejar esto entre el 27, que es lunes, y el 12 de junio, que es cuando cierra la presentación de las alianzas. Bueno, Labaña también habló en las últimas horas que, viste que Labaña ahora parece que hable con todos. Absolutamente. Y el tercer sector, que es el que yo integro también, donde está Ricardo Alfonsín, Juan Manuel Casella, Federico Estorani, el presidente de la propia convención, Jorge Sapia, y la inmensa mayoría, yo diría, del radicalismo del interior, estamos obviamente entendiendo que Cambiemos se ha agotado. Ya muchos de nosotros venimos trabajando en la creación de una alternativa que permita interpretar lo que está pasando en la sociedad. ¿Qué está pasando en la sociedad? Es nuestra lectura. Entre un 55 y un 60% no quiere tener que elegir entre el fracaso actual y el fracaso anterior. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros entendemos que hay que construir esa herramienta. Por eso hemos trabajado hasta ahora bastante codo a codo con Labaña en lo que se define o se está definiendo como consenso 19. Estos serían los tres sectores. ¿Y el rol de la izquierda en esto? Mira, creo que el rol de la izquierda con los últimos acontecimientos es más importante que antes. Porque, ¿qué es lo que parecía que iba a ser la elección? Parecía que iba a ser una elección que tenga a Macri de un lado y a Cristina del otro. Eso, digamos, uno hace, creo que fue el sábado pasado, el anuncio de la fórmula Fernández. Bueno, antes del sábado pasado, esa era la imagen que todo el mundo imaginaba. Absolutamente. Una elección entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Alentada desde ambos lados. Sí, lógico, que parecía que de ese modo, hinchando cada uno para su lado, lograba una polarización política. Eso ya no está. Cristina le dejó el lugar a Alberto Fernández y ahora no sabemos si Macri no va a tener que dejarle el lugar, forzosamente por el derrumbe general de su gobierno, de la economía, de su planteamiento político, a otra persona, quizá Vidal, o no sabemos. Ha cambiado la elección, pero ha cambiado hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque es claro, me parece a mí, lo dice incluso Cristina Kirchner en este video de 12 minutos que presentó el sábado pasado, que ella se corre del lugar de la presidencia y presenta un candidato, llamémoslo de una manera más o menos entendible, más amigo a los mercados, digamos, que lo apoya el peronismo que no lo apoyaba ella, este peronismo que ha gobernado con Macri durante estos 4 años, que puede tener mejor vínculo con la Embajada de Estados Unidos, que puede cenar de vez en cuando con Magneto, que puede, como hoy, ayer leí un reportaje igual me da que va un poco en línea con el mundo, ¿no? Bueno, pero el mundo está en la centro derecha. Está bien, pero ¿no? yo veo lo siguiente, ¿qué le decimos nosotros? La primera, por ejemplo, la primera medida el anuncio importante que hizo Alberto Fernández, dijo, el aborto divide. Yo diría que el derecho al aborto salva vidas, si se legaliza en el Congreso. Entonces, la izquierda, ¿por qué es más importante que antes, que hace, digamos, una semana atrás? Porque estamos obligados a decirle al pueblo trabajador de la Argentina, a la juventud, a todo el sector progresista, que no puede acompañar esta fórmula. Porque ya saben, de una u otra manera, que no va a caminar y que la izquierda cumple un papel. ¿Por qué la izquierda siempre da la sensación como que... Pero siempre llegan divididos. Esto que ocurre, digamos, yo se lo pregunto al radicalismo, llegan 3, a la izquierda le pasa lo mismo. Es decir, llega la elección, en 3, llegan en 3. Vamos a ver, porque nosotros tenemos un frente de izquierda que se constituyó en el año 2011 y nos ha permitido un progreso y lo vamos a mantener esta elección. Y estamos con negociaciones importantes con las fuerzas de izquierda que no están en el frente de izquierda para hacer una lista común. Veremos, hemos tenido una unificarse, reunión. digamos. Claro, ya somos un frente de varios partidos, pero queremos integrar a todos los que no están dentro del frente de izquierda. Por ejemplo, hemos tenido una reunión con el sector de Luis Zamora en Capital. Le hemos propuesto, en los próximos días, hasta el 12 de junio, que cierra las alianzas, tenemos tiempo para ese acuerdo. Estamos trabajando intensamente para una lista de todos, sabiendo que una lista unificada de la izquierda tiene más potencialidad
para esta pelea que tanto te decía. De decirle, mira, no acompañemos. Sabemos que Alberto Fernández no va a caminar. Pero además hay que desdramatizar este tema de que, entre comillas, divididos. No es dividido, es un debate interno. Desde que yo entré al radicalismo siempre hubo dos líneas, hubo otros movimientos. De hecho, en el último tiempo dejaron de haber movimientos nacionales. Recién ahora, con este movimiento que yo te acabo de decir, Movimiento Nacional por la Democracia Social, ha vuelto a haber un nuevo movimiento que desde Renovación y Cambio a la fecha no se creaba ningún otro. Pero yo entré y había Línea Nacional y Renovación y Cambio, etc. Ahora, esto que Cambiemos, que el radicalismo ha sido parte de Cambiemos, ¿no? Sí. Y que lo ha expuesto, tal vez no en gobernabilidad, porque realmente no tenían participación en decisiones. Ahora sí, a la hora de decir Cambiemos son el PRO, radicalismo, ¿no? La coalición cívica. ¿No crees que es un daño enorme? Absolutamente. Yo creo, primero, fue una alianza. Los radicales se han jactado de ser malos administradores. Sí. ¿No? Ahora, este gobierno le tiró como una parada más, digo, ¿no? Primero, fue una alianza electoral exitosa porque obtuvo el resultado que quería, es decir, dar la vuelta a la página en relación a la etapa anterior. Nunca fue una alianza de gobierno. El propio presidente de la Nación, a las 48 horas de que termina Gualeguaychú, dice, gobierno yo. Invito, a título personal, a algunos radicales. Y de a ratos fue una alianza parlamentaria que permitió aprobar una serie de leyes que si no, obviamente no hubieran salido. Ahora, esto generó una situación en el radicalismo que tiene nombre y apellido. Yo no le echo la culpa al PRO, le echo la culpa a la conducción radical. La presidencia de Corral ha sido la peor presidencia que ha tenido la Unión Cívica Radical en su historia. Nos ha perdido identidad. Lo que vos decís, nos han ninguneado, se han tolerado situaciones que jamás habíamos tolerado en términos ideológicos, políticos, principistas, y ni hablemos, a mí me toca coordinar la Comisión de Economía de la Convención Nacional. Los resultados en economía son pavorosos. No hay un indicador que esté mejor hoy que el 10 de diciembre del 2015. Y además de haberse agravado esta situación, hemos agregado nuevos problemas. El endeudamiento es imbancable. La justicia electoral resolvió un tema que esta semana parecía una vergüenza, y quiero saber si ustedes creen que fue una maniobra del gobierno, esto de no incluir a 400.000 jóvenes de entre 16 y 18 años para que voten. A ver, ¿por qué uno puede pensar que es una maniobra de gobierno? Porque los votantes generalmente son mayores. Lógico, ¿no? Es decir, lo que está claro es que los jóvenes no votan al gobierno. Como los jóvenes no votan al gobierno, y aparte es fundamentalmente un sector, si uno quiere ver detalladamente, donde la izquierda tiene un porcentaje de votos mayor, pero si no, otros sectores de la oposición, y no el macrismo, uno puede deducir ahí que hay una maniobra. Nosotros no tenemos en todo claro que haya sido algo adrede, pero hemos hecho presentaciones judiciales del Frente de Izquierda para que se amplíe la posibilidad de que la justicia electoral resolvió finalmente que sí, que los van a incluir. Sí, pero la justicia electoral, sí, con un plazo corto por el momento. Y como está el problema de inclusión en el padrón, están los pibes que no tienen documentos, nosotros queremos que puedan votar todos, porque es un derecho y no se puede cercenar. Y que la juventud no vote al gobierno es un dato político, ¿no? Porque habitualmente la juventud es quien tiene más impulso transformador y no le da la espalda. Y nosotros pensamos que en la juventud, si uno pudiese hacer una votación por urna, el Frente de Izquierda tenía un porcentaje muy importante. Para nosotros, si no hubieran ocurrido estos hechos que de cotillón que está viendo, nombres que bajan, posibilidades de alianzas que se dan, pases, garrochazos de un lado a otro, esto hubiera sido una primera plana. Es una barbaridad la cantidad de pibes que no aparecen en los padrones. Es increíble. A los dos, gracias por haber venido. Gracias a vos. Quiero decirles que finalmente, si no están al tanto, se levantó el paro de transporte que iba a ser mañana, 25 de mayo, por una decisión. Se abre una línea de conversación con el gobierno, pero que el paro del 29 está firme, y el miércoles aparentemente va a ser muy fuerte porque no va a haber transporte, no va a haber bancos, no va a haber justicia. Es decir, el miércoles va a estar el país parado. Gracias por habernos acompañado. Nos despedimos hasta el próximo viernes a las 23. Esto ha sido todo. En un ratito ya se encuentran con Roberto Funes Ugarte, así que no te duermas.